Hola mujer, ¿conoces tu poder creador? Somos Laura y Marina, terapeutas especializadas en fertilidad, y esto es Charlas Fértiles, un podcast para ti que estás en proceso de crear vida. Porque somos fértiles, somos creadoras y aquí lo vas a descubrir. Bienvenida y empecemos. Hola, hola, Hola. bienvenidas a un nuevo capítulo de Charlas Fértiles. Volvemos a ser multitud, volvemos a estar tres, volvemos con historias súper interesantes y con nosotras tenemos a Isabel Unión, que es una experta en procesos de transformación, especialista en adicciones y dependencias y que tiene una historia muy potente que contarnos. Yo la conocí en uno de los cursos y fue conexión a primera vista y a los 2 minutos nos estábamos contando uno de los momentos más dolorosos de nuestra vida y ya ahí dijimos, no, 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 tienes que venir al podcast. Y yo también estaba en el suyo, ¿no? Es como, esto hay que contarlo, porque además tenemos esta misión, esta visión también de contar este tipo de cosas para poder contar con nuestra experiencia cómo podemos transformar el dolor en otra cosa. Entonces, Isabel, cuéntanos qué tal, qué nos vienes a contar. Gracias, chicas, por invitarme a vuestro podcast. Y bueno, pues aquí hemos venido a hablar de experiencias, de experiencias reales, de las que no se hablan, de las que duelen y de las que transforman. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poquito de mi proceso con mi experiencia con la maternidad y la fertilidad y todo esto, que la verdad no lo he hablado mucho porque genera mucha controversia y pues en mi podcast sí le dediqué algún episodio, pero es que es un tema que, jo, muchas gracias por traer aquí a la palestra porque no creas que a la gente le gusta escuchar y sobre todo cuando hablas de verdades. Entonces, en mi caso personal, yo no quería ser mamá. No quería ser mamá toda mi vida diciendo que no, que ya bastante había tenido, que sí con mis hermanos, no, que sí con mis parejas, que ahí me convertía siempre como en la mamá, que luego descubrí que era el papá, pero bueno. Y, y entonces conozco a mi marido y bueno, él al principio no me dice nada, pero según va pasando el tiempo, digo, este me huele a mí que quiere ser padre y además pronto. Es como, no puede ser, no cuajamos, ¿no? Y un día nos sentamos a hablar del tema y bueno, él me decía que cuando yo estuviera preparada, que así, pero no me decía, o sea, no contemplaba el no ser papá ni él, ni todo su entorno, ni todo mi entorno, entendiendo por entorno amigos y familiares, ¿no? ¿Qué pasa? El sesgo este de arrastre de la mente de que tienes que hacer pues un poco lo que hace todo tu entorno empezó a atravesarme y yo empecé a rayarme a partir como que de que me caso, o sea, es que es de manual, No, ¿no? hombre, La te boda casas es y ahí, los siguientes hijos. Claro, o sea, cásate y dale al molinillo porque tienes que ser mamá, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo le decía a él, digo, es que, ¿cómo voy a ser madre si fumo, si me gusta salir, si me gusta quedarme hasta las 1000 quizás con amigos, si no soy el prototipo de madre que se espera que una sea? Que se ve en las redes y todo esto, y si no soy ni siquiera capaz de cuidar de mí. O sea, si hago cosas del tipo, ay, me veo un poquito más gorda, no pasa nada, dejo de comer 3 días y ya está, y me vuelve a valer el pantalón. O sea, si soy tan irresponsable con el autoamor, con el amor hacia mí misma, ¿cómo iba a cuidar yo de un ser que iba a depender de mí, ¿no? Jamás, spoiler, me esperé que yo iba a depender de ella.
Entonces, nada, al final fue un sí, yo no me acuerdo si fue un calentón del momento o qué, que fue como, venga, va, vamos a probar. Y primera Diana y primer premio, quedamos embarazados y yo me acuerdo que me hice como 5 test de embarazos. En plan, no puede ser, no puede ser. De una vez, así ya, ¡boom! Venga, no puede ser. No, pero si a mí me han dicho que las personas que fuman crean infertilidad y no sé qué. Y yo ya, en mi mente era como, lo bueno de fumar es que no voy a ser madre. O sea, literal, así, como, Sí, Wow. eso es lo que había debajo. O sea, es como alguna vez hemos hablado aquí, ¿no? Como el deseo de la sociedad, es que hagas esto, pero tú hasta te agarras en esto inconsciente, bueno, inconsciente y conscientemente, pero mm, como, fíjate, Sí, sí, haciéndole trampas a la vida, ¿sabes? sí. Sí, literalmente. Entonces, yo ahí era test de embarazo, cigarro, test de embarazo, cigarro, test de embarazo, cigarro. Y mi marido loco de contento y yo diciendo, ¿qué cojones he hecho? Y con perdón de la palabra, o sea, que tengo un ser dentro. No lo asimilaba, era como, pero si no era Shock total. posible. Sí, total. O sea, era como, ¿pero qué he hecho? Y sobre todo, ¿para quién lo estoy haciendo? Si yo estoy sintiendo un rechazo tremendo. Y él súper feliz no estaba empatizando conmigo y se dio cuenta, ¿no? Entonces me dijo, mira, tranquila, fuma súper poco, mentira. Em, Podemos verlo poco a poco, estate tranquila, tampoco es tan alarmante, ya verás que lo vamos a vivir juntos, lo vamos a vivir súper bien y así. Y, y yo pues no estaba nada tranquila porque pues es que no quería ser madre y me costaba mucho aceptar esto y era como, no sé, ponerme un San Benito que me quedaba muy grande y que yo no lo quería, ¿no? Entonces, bueno, fueron pasando los meses, la gente que se enteraba súper contenta, súper feliz y yo tenía un sentimiento de no sé si voy a ser capaz, qué horrible cómo me siento, qué horrible este rechazo que estoy sintiendo a este proceso que hay en mi cuerpo, me obsesionaba pesándome todos los días, o sea, todos mis trastornos no atendidos salieron, Vieron, pum. ¡pum!, para afuera, ¿no? Y, y nada, un día fui al baño, vi sangre y sabes cuando tienes la certeza de que algo no está bien, Mm, pues así, de hecho todavía se me crispan los pelos. Em, yo lo sabía, no sé por qué, pero lo sabía. Y además no lo supe ahí, lo supe antes. Antes supe que algo estaba pasando porque, no sé, será intuición o lo que sea, ¿no? Entonces escribí a mi marido y le dije, oye, cuando vengas del hospital, él es enfermero, vamos a ir al médico porque estoy sangrando, no es mucho. Y él, no pasa nada, no pasa nada. Y le digo, sí pasa. O sea, no te alarmes, ujú. tranquilo, o sea, al revés, ¿no? En vez de yo estar Él así, tranquila, ajá, tranquilo, no te alarmes, vamos a ir a ver qué nos dicen y si no ha podido ser es un proceso y así, ¿no? Y entonces llegamos, me hacen pasar, ahí te despatarran y llevaba como 16 semanas y le veo la cara al ginecólogo y ya. Y dije, ya está, porque no sabía ni cómo decírmelo, no sabía, no era capaz de decirlo, ¿no? Y entonces le llama a él, porque sabía que era enfermero, y le dice, ¿puedes venir? Y él lo vio y mi marido se vino abajo, se puso a llorar muchísimo y entonces yo le dije, ¿me puedo bajar ya? Y yo, tranquilo, amor, no pasa nada, ya lo intentaremos otra vez, ¿no? Es como rechazar, o sea, en tu mente no cabe que un ser que se está creando dentro de ti, o sea, es que es como que no existe que pueda morir alguien dentro de ti cuando todavía no has aceptado ni que es van a tu hijo, hacerte. ¿sabes? Ya. Mm. Y yo ahí lo único que pensé fue, tengo que proteger a mi marido se va a venir abajo, lo va a pasar fatal, ¿no? Ni una lágrima, nada, cero gestionado. ¿Cómo? Pues sí, fumando, fumé todo lo que pude y más. Llamé a mi familia, a mi madre.
Y mi madre, tranquila hija, vete a la seguridad social porque fui al privado, que los del privado siempre se equivocan, que no es posible que por un sangradito así hayas perdido al bebé, ¿no? Y yo, mamá, tranquila, otra vez, ¿no? No pasa nada. Sí. Esto que decías de que ya cuidabas de todo el mundo, hasta incluso en este momento cuidabas de todo el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ahí, pero yo no me daba cuenta, o sea, yo no era consciente de todo lo que estaba pasando porque, fijaos, o sea, era todo lo que ya traía más lo que estaba sucediendo y la vida ahí diciéndote, despierta, despierta porque vas a reventar literalmente y de hecho reventé. El caso es que me fui a la seguridad social y nada, me dijeron que había que hacer un proceso de legrado porque ya tenía unos meses y todo el rollo. Me dieron unas pastillitas para casa porque era un viernes y me dijeron, "Ah, el fin de semana no, mejor el lunes". Eso ya a mí me fue como el primer vuelco al corazón, el, no me vais a sacar esto de aquí y voy a tener que tenerlo dentro. O sea, fue como, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? Yo estaba lejos de Bastante. saber lo que era un aborto ni nada, ¿eh? Mm. Pero era como, Sí, o sea, y es como, no, hoy como es viernes, no, ya el lunes, o Sí, sea, es es como horrible, es una como, lógica, como ¿no? Este de, bueno, ya es suficientemente difícil, vamos a iniciar un avanzar en esto, si proceso, ¿no? encima, Claro. claro. sí, O que te o la pregunte, mira, ¿tú humanidad. qué prefieres? ¿Estar Exacto, unos días exacto. haciéndote la idea? ¿Prefieres que lo hagamos ya, ¿no? Es como, soy alguien aquí, tengo algo que decir, ¿no? Exacto, y yo me quedé, o sea, fue como, lo mejor de todo es que tenía primas que habían vivido abortos y me dijeron, sí, sí, tranquila, es así. Y yo, ¿cómo que es así? O sea, ahí empecé a darme yo cuenta de que lo que estaba viviendo mm, tenía que, tenía que ser expresado porque yo ya sentía emociones de rabia, pero sentía emociones de rabia porque ni siquiera le había puesto límites a mis propias emociones, a mi tristeza, ¿no? A expandir y a expresar todo eso que tenía dentro. Total, que nada, me fui a la casa y el domingo empecé a tener contracciones y me puse como de parto, por así decirlo, y un dolor tremendo y a soplar y todas las mujeres de mi clan, respira, ve al baño, venga, va, yo lo he vivido, yo lo he visto caer, como si fuese algo normal y yo en plan, yo flipando diciendo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿y por qué lo tengo que vivir así? No, no entendía nada. Un dolor y yo, pero vamos al hospital. O sea, vamos al hospital y que me atiendan y que me saquen y que yo pueda descansar, ¿no? Al menos físicamente. No, tienes cita mañana y así. Y era como, ya, pero es que me está doliendo. Bueno, hija, porque lo vas a expulsar de manera natural. Y era como, ok, pues nada, ahí un dolor de la hostia, no expulsé nada, pero sangraba y sangraba y sangraba. Y yo decía, no puede estar pasando esto. Y claro, la gente llorando, mi suegra me dijo que iba a venir a verme y todo el rollo y bla, bla, bla. Y nada, pues al día siguiente pasé una noche de mierda, me metí esas pastillas que eran, creo que eran intravaginales, y Mm, no... ujú. Y, y nada, y llegué allí. Y entonces me dicen, mira, puedes o empujar tumbada en la cama con las piernas como para parir, es más incómodo, o ponerte de cuclillas y empujar hasta que salga lo que tiene que salir, porque aparentemente parece que estás como de parto y yo ya no sentía. O sea, ¿sabes? Porque a mí me ha sucedido esto alguna vez manteniendo relaciones sexuales con una persona que ya no quería. No sientes, o sea, yo, mi cuerpo no lo sentía nada. Te Lo único, disocias, ¿no? sí, Totalmente. Sí, sí. totalmente. O sea, yo ya no era persona. Mi marido estaba súper preocupado porque no tenía ninguna emoción. O sea, lo único que quería era que aquello parase ya. O sea, porque estaba siendo un circo, pero literalmente un circo. Me puse a empujar, a empujar, a empujar y, y entonces salió algo y yo lo tuve que coger para enseñárselo a la mujer esta, la La auxiliar. matrona. Ajá, no, la auxiliar, pues la matrona ni venía. Y yo ahí con mi mano temblando le decía, ¿es esto? Y me decía, no sé.
voy a llamar a la matrona, venía, no, sigue, 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 tiene que salir más. Y yo decía, madre mía, yo, mi marido y yo, y él diciéndome, eres súper fuerte, no sé qué, a todo esto saliéndome unas almorranas, porque estuve 11 horas así, 11 horas. Madre mía, Y qué barbaridad. escuchando los gritos de parto, de urgencias, porque lo haces en urgencias, de las chicas que estaban pariendo, ¿no? Y yo me agarraba a eso y a los a los corazoncillos de los bebés que escuchaba por ahí, me agarré a eso, era lo único que era algo bonito de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, ahora sí me puedo permitir el emocionarme, pero en aquel momento yo me acuerdo que solo era en plan, por favor, sacarme esto. Y llegó un momento que le dije a la mujer, por favor, o sea, no aguanto más, llevo en ayunas mucho tiempo, llevo empujando mucho tiempo, esto no sale porque está muerto. O sea, se lo dije así. Y ahí fue que por primera vez lloré porque ya Claro. no aguantaba más, o sea, era como sácamelo. Y entonces viene con unas pinzas y yo le mandé una foto a mi marido y me dice, dile que no se le ocurra meterte los forceps. Y yo, ¿what? O sea, ¿cómo que forceps? Pero si es un aborto, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Entonces, la mujer ahí hablándome de que es un proceso natural, que lo mejor es vivirlo de la manera más natural posible, que es mejor no atender a cirugía. Entonces ahí ya mi rabia interior no pudo más y le dije, yo he venido aquí a que me hagáis un puñetero legrado, o me hacéis un legrado o me voy a otro lado, pero llevo ya 11 horas de cuclillas empujando algo que está muerto, me estoy desangrando y tengo hambre. Entonces, por favor. Y justo se dio que era el cambio porque claro, llevaba muchas horas de turno. Y la matrona que vino flipó, me empezó a pedir disculpas, me dijo que lo sentía muchísimo, que eso no lo debe de vivir ninguna mujer, que imaginaos, ¿no? ¿Qué me puso ahí la vida? Porque fíjate que yo antes culpaba, ¿no? A la mujer esta, pero realmente es que no, o sea, era yo que no estaba viendo realmente todo lo que aquello estaba conllevando y lo que me estaba haciendo sentir. Entonces cada vez se hacía más grande y más grande y más grande, como la vida diciéndome, Siente toma, algo ya, ¿no? Como siente algo, aunque siente sea esto. ya, Mm. siente ya, porque si no te vas a podrir literalmente por dentro. Y es que ese ser ahí muerto te puede podrir por dentro, literal. O sea... Entonces, bueno, al final me hicieron el legrado y pues a los días siguientes me acuerdo que mi suegra vino con mucha depresión también de lo que había pasado, la gente estaba muy triste y yo recuerdo pensar si es que en el fondo era lo que querías. O sea, aunque le rechine a la gente y todo, yo tuve que pasar por eso para darme cuenta verdaderamente de todo lo que había conllevado escuchar a todo el mundo menos a mí. Wow. Entonces lo hablé con mi marido, se lo dije, digo, mira, de alguna manera yo creo que esto ha sucedido porque yo no estaba preparada ni muchísimo menos, no estaba escuchando a nadie, dejé de sentir mi cuerpo, dejé de sentir todo, luego tuve vaginismo, obviamente, y tuve un montón de reacciones físicas a consecuencia de la falta de gestión emocional de todo este proceso, tuvimos una crisis de pareja también, porque Vamos. estábamos polarizados. O sea, él me acuerdo que me decía, si yo pudiera, lo criaría y lo amamantaría yo, porque es que es la ilusión de mi vida. Y, jo, y a mí yo decía, pues es que yo lo sé y vas a ser un padre genial, ¿no? Y todo. Entonces, bueno, al final tuve otro aborto más adelante, lo viví, gestioné de una manera diferente. Y ya decidí y le dije a mi marido, digo, mira, yo ya no quiero estar pensando si sí, si no, si nada, si la vida quiere que lo traiga y si no, feliz también. Y si no, pues el día de mañana también se puede adoptar o no se tiene por qué tener nada y aceptar que esto fue lo que más me costó a mí del duelo del aborto, aceptar que podía ser una mujer heterosexual que no tuviese hijos a pesar de estar casada, ¿no? Ujú.
Entonces, pues nada, una noche de locura y una marcha atrás ahí por la retaguardia y, y yo me voy a Canadá con mi marido y todo y yo me acuerdo que iba en el coche así en los trayectos y pensaba, la próxima canción que me diga si estoy o no embarazada y era, sí, claro que sí, no sé qué, y yo, ¿sabes? Esto que dices, yo creo que estoy embarazada otra vez, ¿no? Y me hice un test y salió un positivo súper rápido. Y yo le dije a mi marido, esto está roto. Digo, esto no. Digo, cuando lleguemos a España, bueno, y es que tenía varias semanas y aparte tenía dos bebés en la panza. No tenía uno. Y cuando fui al ginecólogo, imaginaos, de no querer ser mamá, de haber pasado por todo este proceso, de aceptar que podía ser la ¿Que mamá no? que yo quería o no ser ningún tipo de mamá, a de repente tener dos bebés en la panza. Yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué ahora de repente dos, no? Mm. Y ahí empecé, de alguna manera así, a gestionar mi mentalidad adictiva, dependiente. Empecé a darme cuenta de que ni siquiera por la gestación sacrificaba yo mi adicción a la nicotina. Era muy heavy. Y se lo dije a mi marido, voy a ser buena madre, pero no voy a dejar de fumar en el embarazo. Y el ginecólogo me acuerdo que me decía, bueno, prefiere que fumes poco a que pases ansiedad. Ahora que soy experta en este tipo de adicciones, me encanta trabajar con embarazadas porque no es así, o sea, no es así, es mentira eso que te están diciendo y además que luego pagas mucha culpa. Yo pagué mucha culpa por estar fumando en el embarazo y parte de la lactancia. Y, y no, o sea, que Todavía no tú... he escuchado yo esto. El otro día, de hecho, estaba tomando un café con unas amigas de mi madre Ujú, y hablaban de esto. Sí, yo en el embarazo me dijeron que fumara poquito y a mí ¿sabes aquello que te chirría pero no tienes la información? Digo, sí. bueno, no sé, pero es como un mensaje muy extendido, ¿no? El de, bueno, Mm. prefiero que fumes tres o cuatro al día y que no, el estrés es más perjudicial. Es como, wow. Y te lo dice el Sí. médico, ¿no? Entonces, Y, como, vale. y te lo dice el médico después de haber tenido dos abortos. Y bueno, el tercero fue que pues en la ecografía de los 12 meses solo latía un corazón, ¿no? Que, o sea, fueron tres abortos realmente. Claro. Ese duelo, con ese duelo pagué el resto. O sea, Sí, es ese como duelo que... fue, uff, Sí, a ver, de todo lo que nos has contado, que es una historia tremenda, o sea, es que es tremendísima, o sea, es Vamos, de la más fuerte, hablamos. de las más fuertes que yo he escuchado. Pero dices varias cosas que me gustaría remarcar porque son importantes. Lo primero, lo poco que en esta sociedad, o sea, el tema social. Primero, que por narices aquí hay que casarse y hay que tener hijos, como si esto fuese coser y cantar, ¿no? Tan inconsciente como eso, ¿no? Y luego el poco lugar que se le da a unos abortos, sea de una semana, de dos, de tres, de cuatro, de 16. Bueno, tu historia ya ni para qué contarte, ¿no? Y nada de dar apoyo emocional a todo esto y para que no sé para qué, o sea, como cada uno, o sea, aquí la sociedad es que es lo que yo decía, venga, ponte pronto con otro para que mm, esta pena, que al final es este vacío, que lo puedes cubrir también con muchas raíces de la dependencia, son esos vacíos que queremos tapar y no hay mm, manera, ¿no? mm, Y si para tapar un vacío me meto en otro, pero encima todavía sigo vacía porque no me he planteado qué quiero, quién soy, o sea, como decimos nosotras, que traer un hijo al mundo va mucho más allá de me he casado y me toca. mm, mm, Va de un pacto de alma, va de que ese alma te dice que incluso tu hija que hoy en día tienes y que es el amor de tu vida seguramente, pero estos tres que has perdido vinieron para algo también, mm, vinieron a ayudarte, vinieron a darte un mensajazo.
y que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Fue como, claro, este dolor que luego tapas con adicciones, que parece que cuando hablamos de adicciones, tú hablas de fumar porque fumabas y tal, pero también es el pan, también es el queso, también es Mm, el inflarte en el a hacer deporte. O sea, que fíjate las consecuencias de una mala gestión o un no tener ese apoyo y un poco el mensaje que nosotros lanzamos siempre. Ha vivido un aborto, es súper doloroso. Estamos aquí, te escuchamos el tiempo que haga falta, pero tú mm. te tienes que curar de esto para seguir adelante. Sí, Mm, totalmente. Y no seguir enfermándote más. mm, mm, Es que al final el síntoma te está hablando de una causa mayor, no es la mm. causa, es la consecuencia, ¿no? Entonces, sí, o sea, fue un aprendizaje brutal para mí y después cuando a mí me preguntan qué me ha enseñado la maternidad, yo siempre digo a gestionar el rechazo. Me ha enseñado a gestionar el rechazo, porque fíjate que si bien al principio parecía que era yo rechazando a la maternidad, no era otra que una parte de mi identidad rechazándose a sí misma una y otra y otra y otra vez, tratando de ser lo que le han dicho que era bueno ser, sin tener la libertad de sentirse libre, de decidir si sí o si no. Y bueno, la verdad es que ha Qué, sido un qué proceso. bonito esto que dices y además va también mucho en el hilo a veces, que es un mensaje que cuesta entender, ¿no? Pero cuando una mujer quiere quedarse embarazada y ya empieza todo este camino y este proceso en el que ponemos todo la carne en el asador a conseguir mi embarazo, pero claro, yo mi pregunta que yo me hacía en su día era, ¿tú te quieres quedar embarazada porque crees que vas a ser más feliz con un hijo? Si no eres ya feliz con lo que tienes, ¿no? Si no has aprendido Mm, a agradecer, a maternarte tú la primera, a quererte, amarte, como tú dices, o sea, si estamos para todo menos para nosotras mismas, pues mm, un poco la vida te viene a poner en el sitio, como siempre digo, no te da la vida lo que quieres, sino lo que necesitas, ¿no? Lo ves mucho después, por supuesto, y mientras lo estás viviendo, joder, dices, ojalá y no tuviera que aprender así a base de hostiazos, ¿no? Pero sí. Pero aquí, Isa, tú perdona, lo tenías muy claro, ¿no? Esta parte al principio de yo no quiero ser madre. Es Mm, como, ella sí que, supongo que fue un ceder a lo que los demás querían, ¿no? sí, es decir, a mí lo que realmente me pasó fue, yo lo tenía súper claro, pero me casé y en ese proceso de preparar la fiesta, el ritual y no sé qué, yo no sé qué pasó. Yo me imagino que fue como el último check, ¿no? De naces, creces, te reproduces, te casas y eres madre, ¿no? Era como, yo creo que mi mente hizo el check de ya estás casada y ahora se abren las puertas, porque si no se te pasa el arroz, porque mi primer claro. aborto fue con 33 años. Em, y creo que fue llevarme un poco por eso, porque yo antes decía que lo hice por amor a mi marido, pero eso es muy egoísta decirlo y no es cierto, no es cierto. Lo hice porque me daba más miedo ser yo que continuar siendo lo que se esperaba de mí. Ujú, Total, ujú. qué fuerte. Y el Mm, segundo, perdona, porque me ha quedado ahí una parte de la historia, mm. desde que vives todo ese proceso tan duro hasta que, bueno, has dicho, tuve una segunda pérdida, un segundo aborto, cómo fue ese embarazo? ¿Lo decidiste? No, También fue... ese fue el quitapenas, Va. el voy a ver si lo consigo. Y lo he pasado así rápido por los timings, pero ese fue como el quitapenas de vamos a intentarlo y, y de repente me vino una regla con mucho dolor, con mucha contracción, con muy así. Ujú. Entonces le dije a mi marido, esto es un aborto. Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y le digo, esto es un aborto porque yo no sé qué hay dentro de nosotros. De hecho, hice la prueba y aún siendo un aborto Claro. dio positivo. Ujú. O sea, las hormonas estaban ahí Bueno, todavía. Ajá. Y,
Y bueno, le dije, no puedo, o sea, ahí fue cuando ya dije, no puedo más. O Claro, sea, sentía que estaba pagando todas esas veces que había dicho que no quería ser madre, ¿sabes? Que, que no quería ser madre era también un poco miedo a perder mi vida, porque como siempre te han dicho, que yo ya lo he escuchado, mis problemas empezaron pues cuando empecé a ser madre y los niños y el colegio y el no sé qué, todas las creencias. y dejar de trabajar y no y mi propia madre llevaba años y años trabajando y cuando tuvo a mi hermana, claro, yo viví los embarazos de mis hermanos mayor porque yo con mi hermana tenía casi 7 años y con mi hermano 17. Entonces, claro, yo veía a mi madre que si bien era feliz, pero le cortaba parte de su vida era un poco todo, ¿no? Todas estas Era... memorias, todas estas imágenes que a lo mejor se han quedado grabadas, eso se Ajá. va saliendo, ¿no? Y al final es lo que tú también decías, cómo ir adentro, a lo profundo y ver realmente por qué, para qué quiero dar este Mm. paso, ¿no? Traer una vida al mundo que no sea solo porque toca, Mm. sino realmente por algo mucho más adentro. Sí, y Sí, luego, dale, sí, dale. no, no, eso que a veces, bueno, uno de nuestros podcasts que lo dedicamos especialmente al para qué, ¿no? Porque lo vemos mucho, ¿no? Que es que muchas lo decidimos en su día, o venga, voy a ser madre para tapar vacíos y Mm. para esto, para creer que vamos a ser más felices y tal, cuando un hijo no hay que verlo como para ti, no es para ti, no es tuyo, es de la vida. Si es el acto más altruista del mundo, Mm. es doy mi vida, doy tiempo de mi vida, me dedico a aportarle a este ser unos valores, para que luego él venga a desempeñar lo que tiene que desempeñar en el mundo, con lo cual no es es un acto súper altruista, pero normalmente se hace desde la necesidad, que es también un trabajo que hacemos nosotras, que a ver, es verdad que a nosotras pues nos viene ya gente que le está costando, ¿no? Y que está en ese punto emocional, del dolor de que le está costando, Mm. pero nosotras siempre decimos, ojalá este trabajo lo hiciera todo el mundo, Mm. porque es un momento, una mujer va a cambiar su estado, o sea, va a traer un hijo al mundo y eso es algo tan importante como para ya hacer un trabajo previo, pero es verdad que terminamos trabajándonos cuando ya hemos explotado y no como de prevención, ¿no? Como siempre Sí, decimos. total. Total. Justo es lo que te iba a decir ahora, que yo he encontrado en mis acompañamientos mujeres que se quedan embarazadas para dejar de fumar o para dejar de beber o para dejar de comer según qué cosas. Entonces es como, uf, vaya responsabilidad y vaya proyectito le estás metiendo a tu niño o a tu niña, ¿no? Porque es que hasta más honrado es decir, por esta persona o por este ser, no lo voy a hacer, lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer Mm. por mí, porque realmente eso está tapando algo que todavía no ha sido atendido, que todavía no ha sido mirado, ¿no? Y sí, sí, yo he encontrado para qué es de mamis que las respeto muchísimo a todas y trato de acompañarlas con todo mi amor y incluso de amigas, de decir, "Bah, pues me quedo preñada y tengo la excusa perfecta para, ¿no? Para dejar de hacer tal cosa. No, mujer, puedes Sí, dejar de hacer eso cuando quieras. yo para quitarme del trabajo era, ¿eh? O sea, Mm. me di cuenta después, pero Es- era tal cual. mm. Entonces, entonces imagínate si me llega a venir un hijo en ese momento, ¿no? Es que es verdad que luego a todo lo pasado, ¿no? Pues qué agradecida estoy a la vida, qué agradecida a todo lo que me ha pasado, con sus penas y sus glorias, ¿no? Pero todo tiene un porqué, lo entiendes después, pero cuando tú vives esto, yo lo que digo, ya te sirve de referencia ya a cualquier dificultad que atraviese a día de hoy, sabré que en unos años habré encontrado la salida y más herramientas y más aprendizaje. Mm. Totalmente, Con lo cual totalmente. la transformación de que es a lo que tú te dedicas también y qué es lo bonito de todo esto, ¿no? Que del dolor, ¿cuál es la siguiente pantalla? Es una pantalla mucho más evolucionada, de alguna manera. Sí, totalmente. Y además, otro proceso por el que yo pasé después de los abortos fue
el miedo a que los proyectos no se concluyeran, ¿sabes? O sea, me proponía hacer algo y sentía que iba a salir mal, siempre, a raíz de estos procesos pues, de embarazos, de niños arcoíris, como yo le digo, ¿no? Sí, Y tuve que hacer un trabajo brutal porque yo me acuerdo que trataba de iniciar un proyecto, intentamos proyecto por un viaje o un emprendimiento, una colaboración o algo, ¿no? Y siempre me encontraba viviendo el no va a salir, no va a salir bien, no va a salir, no va a salir bien, ¿no? claro. Pues el trabajo es súper, súper, súper importante porque es que realmente, si bien es un aprendizaje, hay que leer qué te está enseñando, porque Mm, para que desaparezca ese problema tendrás que saber qué te ha enseñado, ¿no? mm. Total, Muy bien, pues nada, interesante. no sé si tenéis algo más, pero bueno, muchísimas gracias por compartir esta pedazo de historia tan dura, verte así tan entera, tu transformación, o sea, porque también da esperanza, ¿no? Porque a Claro, alguna persona que lo pueda escuchar le puede llegar a estremecer mucho y puede estar atravesando un momento malo, ¿no? Pero somos el ejemplo que queremos dar en el mundo, ¿no? Que lo hemos trascendido y que se puede y que sobre todo que pidas ayuda también si crees Mm, que la necesitas, que no eres ni más ni menos, porque a mm, veces hay cosas que no se pueden solitas. Entonces, totalmente. Yo a día de hoy estoy preparando un evento online en donde voy a estar hablando de adicciones, dependencias y demás, y voy a tocar un poquito esta parte porque después te genera mucha dependencia, como no lo trabajes, como no estés poniéndole la atención suficiente o lo gestionas con adicciones, lo que estábamos hablando antes. Y bueno, para todas ellas que hayan conseguido quedarse embarazadas y demás, os estáis súper invitadísimas para que, bueno, aprendáis un poquito más de todas estas cosas o situaciones que tenemos en la vida, como abortos, como adicciones, como dependencias, ¿no? Que vienen a hablarnos de nosotras y a que subamos como un peldañito más en esa escalera tan bonita que se llama vida. Y pues bueno, poquito más que añadir, que muchísimas gracias por invitarme, que ha sido un placer enorme. igualmente, no pasa nada. gracias, un Muchas besito. gracias, Isabel. Cuídate. Gracias por escucharnos. Si te ha resonado, no olvides suscribirte a nuestros canales y compartir con aquella persona de la que te has acordado. Ayúdanos a dar voz a la fertilidad y a crecer juntas.